soy como vosotros, un ciudadano que está hasta los... Yo he vivido siempre en barrios bastante marginales que realmente te pasan problemas, aunque no los busques, cada 2 por 3. Hoy en día, el ciudadano español no tiene presunción de inocencia, tiene presunción de culpabilidad y tiene que demostrar fehacientemente su inocencia. Lo que estamos viendo, sobre todo en Cataluña, pero en toda España, es un aumento de la criminalidad violenta. Yo tengo la teoría, y yo creo que es más que una teoría, de que Morat ha incidido en la creación de este fenómeno. Bueno, y no directamente Morat, porque Morat es un producto creado por la discográfica, creado por las élites, que ha creado esta pequeña tribu urbana que serían los MDLR. Nuestros abuelos jamás hubieran permitido esto. Antes había un vínculo mucho más fuerte entre las familias, por ejemplo. Ahora, lo que han hecho desde la Agenda 2030, desde los gobiernos, es romper esos vínculos de las familias para tener un vínculo imaginario con el Estado, para que crean que les está protegiendo. Y realmente el Estado al que protege es al delincuente. ¿Cuál es ese origen? Pues el origen sería las élites, la Agenda 2030, sionistas como los Rothschild, los Rockefeller, todos formados al final por la misma gente, que tienen participaciones entre unos y otros y digamos que lo controlan todo al final. Muy buenas a todos, señores y señoras, y bienvenidos al primer episodio de La Factoría. Todo este tiempo que he estado ausente no he estado ocioso y de vacaciones como muchas personas pensaban. He estado trabajando en la mejora de Red Pill Podcast, en el lanzamiento de Testorate y también en crear un nuevo espacio que es este que estáis presenciando ahora mismo. En este programa quiero entrevistar a cualquier persona influyente en cuanto a crítica social se refiere, filosofía, historia y emprendimiento. Este es el primer episodio de muchos. Espero que lo disfrutéis. Y nuestro primer episodio es un invitado que está dando muchísimo que hablar, que se llama Jan 2030 Sin Miedo. Bienvenido, Jan. Muchas gracias, Jota. Bien hallado. Gracias por invitarme. Os agradezco mucho a todos los que me estáis dando voz, porque de verdad que es algo que no sale en los medios de lo que yo suelo sacar. Y de verdad, yo os lo agradezco mucho que me hayáis traído aquí, tío. Nada, gracias a ti por venir. La verdad es que estás aquí porque estás haciendo muchísimo ruido. Para aquellos que no lo sepan, cuéntales quién eres y por qué te has hecho muy viral en las redes sociales. Buena pregunta. Mira, yo soy Jan y soy como vosotros, un ciudadano que está hasta los huevos de ver tanta suciedad en las calles, de ver cada vez más criminalidad, de no poder pasear tranquilo por las calles. Y antes, bueno, yo he vivido siempre en barrios bastante marginales que realmente te pasan problemas, aunque no los busques, cada 2 por 3. Entonces, yo quise dejar de tener este tipo de problemas y empecé a grabarlo todo para dejar de tener repercusiones legales, porque encima esta chusma después te denuncia. ¿Cómo que repercusiones legales? ¿Por qué repercusiones legales? ¿A qué te refieres? Yo me voy a poner en el papel de alguien que no sabe quién eres y que no se ha descojonado con tus vídeos, ¿vale? Pero para el que te esté viendo en casa, ¿qué repercusiones legales? ¿Por qué? ¿Qué es lo que haces cuando sales a la calle con la cámara? Claro, o sea, yo llevo toda mi vida pues defendiéndome con el spray. Entonces, ¿Spray qué es? Spray pimienta, un spray pimienta que es homologado, eso para uso civil, constitucionalmente lo puede usar cualquier civil si es para defenderse. ¿Cuál era el problema? Que no quedaba acreditado que era en defensa propia. ¿Por qué? Porque no lo grababa. Porque hoy en día el ciudadano español no tiene presunción de inocencia, tiene presunción de culpabilidad y tiene que demostrar fehacientemente su inocencia. Por eso empecé a grabarlo todo. No era ni con la intención de grabar contenido. Lo que pasa es que salieron algunos vídeos tan guapos que se hicieron virales y aquí estamos. Vale, Jan, entonces, tú antes de tener el personaje en redes sociales de Jan 2030 Sin Miedos, ya te viste en ciertos altercados en los cuales se involucraban ciertas personas con actitudes criminales, con intención de robarte o de hacerte daño, pero no estaba grabado. Es decir, tu vida de civil, digamos civil, ya tenía ciertos altercados. Cuéntanos un poquito acerca de esa vida pasada y por qué decidiste a lanzarte a grabar mientras gaseabas a presuntos culpables o criminales.
Exactamente. Esto es lo que me pasaba, que yo necesitaba demostrar mi inocencia. ¿Por qué? Porque tenía problemas, estaba en barrios marginales, paseaba por allí. Yo siempre no entro en el metro, por ejemplo. Yo voy a todos lados caminando. Entonces lo que pasaba, que bueno, como tú bien dices, Jota, me intentaban agredir, me intentaban robar. Y siempre vi una indefensión por parte del ciudadano que trabaja, como nosotros, pues estamos indefensos ante todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Yo, bueno, primero, quemado con todo esto, empecé a hacer contenido político, de divulgación de noticias. Y bueno, cuando tenía un enfrentamiento de estos por la calle, pues lo grababa, al principio con el móvil. Después, para ser más discreto, empecé a llevar gafas. Y uno de estos vídeos se hizo bastante viral por la Vall d'Hebron, ese que decís que... rociaste a mi colega con un rocío, ese grabado con las gafas Ray-Ban. Ese se hizo bastante viral. Entonces, justo después de ese vídeo he tenido un pequeño problema de que he tenido que estar en un zulo por circunstancias que no vienen al caso. En un zulo he estado un mes y estaba muy mal en ese zulo. Entonces decidí aprovechar el tirón de ese vídeo viral y el malestar de ese zulo, el estar en una situación incómoda, lo decidí aprovechar para salir a hacer directos de 4 horas, que a mí me gusta caminar, enseñando la realidad por barrios marginales, porque es algo que no sale en la tele, que a mí creo que es algo inmundo que esto no salga en la tele, y creo que tengo el deber de hablar por toda esta gente indefensa que realmente no se está hablando de su problemática. Vale, una pregunta. Cuando hablas de estas problemáticas que no salen en la tele, imagínate que nos están viendo muchísimos hispanoamericanos, tanto de Argentina como de México, como de Venezuela, como de Colombia. ¿A qué problemática te refieres? Pues mira, sobre todo lo que estamos viendo, sobre todo en Cataluña, pero en toda España, es un aumento de la criminalidad violenta. Están subiendo los robos con fuerza, las agresiones sexuales, las puñaladas, todo este tipo de delincuencia está subiendo exponencialmente. Y esto se debe es directamente proporcional al aumento de presión migratoria con este modelo ridículo migratorio que tenemos, que genera una zona de confort criminal para los peores criminales de todo el mundo, especialmente estos multireincidentes que estamos importando de África, que nos los mandan países como por ejemplo Marruecos, a modo de arma biológica por diferencias que han tenido con el gobierno de España por la negligente actitud y geopolítica que tiene Pedro Sánchez. Vale, entiendo. Es decir, la problemática a la que te refieres es la inseguridad en las calles. Y tu intención era salir y documentarlo mientras grababas. Al principio lo hiciste con Ray-Ban, se te hizo muy viral el vídeo de me rociaste, ¿no? Tú eres el que rociaste a mi amigo con un rocío, se quedó pensando el chaval. Y a partir de ahí decidiste lanzarte a hacer directos. Exacto. Cuéntanos un poquito por qué decidiste hacer los directos. De hecho, yo hace mucho tiempo que quería hacer los directos, pero no tenía ni el equipamiento ni los suficientes seguidores como para que eso tuviera relevancia. Entonces decidí aprovechar ese tirón para empezar a salir en directo y mostrar todo esto, hacer directos largos que poco a poco se iba uniendo gente. ¿Qué pasó? Eso empecé hace menos de un mes, que yo tenía 300 seguidores en YouTube y en Twitter. ¿Y ahora cuánto después de...? Ahora más de 30.000 en Twitter y casi 30.000 en YouTube. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Y quiero recalcar que tienes unos cojones que te llegan a los tobillos. Bueno, en algunas veces me la he jugado un poco, pero realmente yo creo que siempre está bastante calculado y que yo hago lo que tengo que hacer. O sea, que diría que mis vídeos se pueden utilizar como bastante didácticos en lo que se tendría que hacer a modo de autodefensa. Que yo no animo a la gente a que busque bronca, por supuesto, ni nada de eso. Pero si ves que te están acorralando, estos sprays que yo utilizo, los sprays que todo el mundo llama de sabor jamón, que son sprays homologados de pimienta, que los puede usar cualquier ciudadano español siempre y cuando pueda acreditar que es legítima defensa. Porque yo antes de grabar todo eso he tenido igual 6 juicios, no graves, pero igual he pagado una media de responsabilidad civil por daños de 200 euros. Pero tengo una pregunta para ti. ¿En qué circunstancias previas a tú grabar todos estos acontecimientos a ti te denunciaron por utilizar dicho spray? Sí, pues siempre 4 veces por defenderme a mí.
defenderte, pero puedes contar, por ejemplo, alguna anécdota. Aquí Sí, en este espacio quiero dejar claro que pese a que yo esté alineado con las ideas, me gusta sacarle el jugo a las personas cuestionándolas. Me gusta. Porque hay muchas personas que se preguntarán, vale, este tío siempre se encuentra con los Secaro amigos. Entonces, tú los buscas, tú los incitas y previamente, ¿cómo es que te visten esos altercados? ¿O es que es la normalidad una vez sales a la calle? Esas son mis preguntas. Claro, no es en todas las calles, es en los barrios marginales, sobre todo de la periferia. Oye, un matiz. Sí. También en el centro de Barcelona esto. O sea, no son solo barrios marginales. ¿El centro de Barcelona se puede considerar un barrio marginal? Pues el centro de Barcelona, el casco viejo, yo lo consideraría un barrio marginal, aunque no es tan marginal como la periferia, pero realmente está muy degradado. Vale, era solo ese matiz. Sí, sí. Continúa. Y entonces, por ejemplo, tú me pedías una anécdota que es, bueno, de estas que me incitó a hacer todo esto. Pues yo vivía por una zona de la periferia, de las muchas que he vivido, varias te puedo contar. Por ejemplo, unos chavales que me intentaron robar cerca de una zona de fiesta en Badalona y, bueno, yo les tiré gas y tal porque me estaban intentando robar y me tiraron... pero claro, yo llevaba muy poco gas, entonces hay que llevar siempre de sobras un poco. Mejor que sobre que no que falte. Para que no se queden con hambre, hombre, porque si no, si se quedan con hambre casi es peor. Y entonces me tiraron una botella de whisky medio vacía y me dejaron el codo un poco hecho polvo. Otra situación de estas, que pasé por un parque que antes estaban... Ahora... Esa situación ha bajado un poco, pero antes había muchísimos menores en muchísimos parques de Barcelona, especialmente en la periferia. Habían bandas de chavales muy jóvenes, la mayor parte magrebís. ¿Menores de edad? Sí, sí, menores, pero de entre 13 y 18 años, diría yo. Joder. Entonces, una banda de estas, yo los subestimé. Nunca hay que subestimar a un enemigo, por muy drogadicto que sea. Los subestimé y me rodearon y, bueno, yo me estaba burlando de ellos también y me dieron una paliza. Entonces eso me pasó con 15 años, igual un par de veces, y a partir de, bueno, de un par de situaciones así y otras ajenas a esto, pues estas cosas te pueden o derrumbar o las usas para volverte indestructible. Y yo humildemente creo que bueno, que realmente todo esto me ha hecho mucho más fuerte. Vale, Jan, tengo una pregunta. Antes has dicho que por defenderte previamente de agravar, llegaste a ir a juicios. ¿Cómo es que te denunciaron por estas situaciones? Cuéntanos un poquito esa experiencia. Sí, porque esta gente, según mi visión, están bastante protegidos por la policía. Ya entraríamos a discutir teorías, que yo creo que, bueno, que algunos son chivatos, etcétera. Pero sobre todo, si tú les causas algún daño o ellos dicen que les has causado algún daño, pues luego te van a intentar denunciar. Y eso es lo que me pasaba casi siempre no, porque muchas veces acababa en nada, pero bueno, me ha pasado incluso, han intentado un allanamiento de morada que me he defendido con spray y me han denunciado. Y han sido es decir, han 200 intentado también. entrar en tu casa. Sí, Y sí, tú, sí. por defender Desde tu la hogar puerta. con un artilugio que está homologado y es Exacto, legal, exacto. te han denunciado. Y esa denuncia se aceptó a trámite. Exacto, pero justamente por eso, porque yo, al no grabarlo, no podía demostrar que todo eso era defensa propia. Entonces, ¿Dónde ocurrió este allanamiento de morada? O sea, ¿dónde los gaseaste tú? justamente en la puerta de mi piso, desde la puerta de mi piso. ¿Y qué estaban ellos intentando hacer? ¿Estaban intentando entrar por la fuerza? ¿Qué estaban intentando? No lo tengo tan claro, porque primero era una discusión que no me estaban dejando dormir, entonces yo les estaba picando al piso. Lo que pasa es que eran unos vecinos muy conflictivos, en ese caso eran de aquí, y bueno... Y volvemos a una pregunta que me has hecho, que la hemos pasado por alto y la veo muy, muy importante. Tú me estabas diciendo que si yo creo, porque mis detractores en Twitter todos dicen que yo estoy provocando a la gente. Sí, que tú eres un provocador, que yo lo voy azuzador de buscando. extrema derecha, Por ¿no? supuesto, Fascista y... Por supuesto. Vale, me imagino. Y la máxima provocación que hago, que yo no la entiendo como tal, desde luego, es llevar una cámara en la cabeza y ni siquiera sin enfocar a nadie a la cara, ni siquiera con la resolución suficiente para que se pueda reconocer a nadie, yo voy pasando para mostrar la degradación de los barrios por los puntos calientes. ¿Qué pasa? Que lo toman como una ofensa, esto de llevar una cámara, yo no sé exactamente por qué.
Entonces, me amenazan, bueno, muchas veces me intentan atacar, a veces consigo disuadirlos, pero muchas veces. ¿Y qué pasó? Que en uno de estos directos fui a la Florida, que es una zona no-go terrible. Sí, es bastante famosa por ser violenta. Exacto, allí están los compinches de Morat. Y vamos, allí está súper oscuro y tal. Es la peor zona no-go que he visto. Yo no recomiendo a nadie que vaya allí por la noche y menos un fin de semana. ¿Por qué has dicho los compinches de Morat? Me parece un punto interesante. Exacto, eso también es un punto interesante. Yo tengo la teoría, y yo creo que es más que una teoría, de que Morat ha incidido en la creación de este fenómeno, de que es... Bueno, y no directamente Morat, porque Morat es un producto creado por la discográfica, creado por las élites, que ha creado esta pequeña tribu urbana que serían los MDLR, en francés Mec de la Rue, que son chavales aupados, siempre jóvenes, aupados por este blanqueamiento de las canciones de gente como el Morat, por esta vestimenta, este blanqueamiento de los robos, de la delincuencia, del tráfico de drogas, que lo toman como un ídolo, como un ejemplo a seguir, y llevan todos el mismo uniforme. Llevan la gorrita Gucci, el chándal que suele ser del PSG, las zapatillas TN o Vapor Max de Nike. Que esto no es broma, tú vas al calabozo y 9 de cada 10 llevan exactamente estas zapatillas, 2 o 3 llevan la gorra Gucci, o sea, es algo que a la que tienen un poco de dinero se lo compran y si no lo llevan falso. Pero Gucci yo creo que es falsa generalmente. Generalmente sí, pero también hay muchos que trafican o roban y tal. Realmente cuando encuentran a un ladrón de móviles no es porque persigan un robo de un móvil, es porque detectan que en esa casa hay 70 móviles y ahí es cuando ya entran, que dicen, hombre, el tío este que tiene 70 terminales ahí en la casa. Bueno, me ha gustado el punto de Morat. Ahora volvamos al tema de... Tú incitas a que te ataquen porque sueles tener bastantes altercados caminando por ahí. Entonces, ¿qué le responderías a tus detractores que dicen que tú eres un provocador? Pues siempre les respondo lo mismo. Les digo que se pongan como yo una GoPro en la cabeza y que caminen 4 horitas por estos barrios marginales a ver si tienen algún problemilla o a ver si... Bueno, que después vengan y nos lo cuenten. Si es que no les han partido la cara, claro. Porque en la Florida no se van a meter, eso ya te lo aseguro. Hay que tener 2 cojones bien puestos para meterse en la Florida, ¿cierto? O ser un poco inconsciente también. En este caso... ¿Tú cuál crees de las dos que eres? ¿Tienes 2 cojones o eres inconsciente? A ver, yo digamos que eso no me da miedo, ¿pero por qué? Porque me da mucho más miedo la consecuencia de no hacer nada. A mí me da mucho más miedo Pedro Sánchez y las políticas que estamos viviendo ahora mismo en nuestro país que esta gente, que además yo sinceramente pienso que si vamos preparados, vamos al gimnasio, nos alimentamos bien, nos despertamos temprano y tomamos el sol, tenemos una ventaja inmensa respecto a estos drogadictos que se levantan a las 7 de la tarde, se van al parque a drogarse y solo hacen que robar a la gente. Entonces... Aparte de eso, te admito que tuve un poco de inconsciencia en irme a la Florida sin estar suficientemente preparado, porque llevaba unas semanas un poco malas, que no podía mantener mi dieta, que no podía ir al gimnasio. De hecho, llevo 2 meses así, pero ahora voy a retomar esa rutina de gimnasio y dieta, que realmente es lo que yo les recomiendo a todo el mundo, porque la salud es lo primero. La salud es lo primero. Y quiero decirte una cosa. Al final del día, todas esas personas que te critican por provocar, por llevar una cámara, no es lo mismo que si tú vas e insultas a un grupo de chavales que están en un parque, aunque estén fumando porros. No creo que nadie tiene que ir a insultar a nadie. Pero es que yo, cuando he visto tus vídeos, jamás he tenido la sensación de que tú vayas a por las personas, que tú ni siquiera interactúes con ellas, a no ser de que ellas vengan a interactuar contigo. De hecho, lo que he visto bastante es un intento de disuadir, y también he visto hasta advertencias antes de que llegue el famoso spray sabor jamón, de avisarles: no te acerques, te estoy avisando. Entonces, ¿por qué crees que parte de la población española, pese a tener las pruebas enfrente de que tú únicamente estás paseando por tu país, por tus calles, que hace no mucho tiempo eran seguras, se ponen del lado de los delincuentes? Mira, te voy a responder muy fácil. Si no me equivoco, decía Mark Twain que es más difícil enseñarle a alguien que le han engañado que engañarle. Es más fácil engañarle que decirle que ha sido engañado. Sí, me encanta esa frase. Exactamente. Entonces esta gente
tiene su adoctrinamiento, tiene su historia en la cabeza, que igual podía tener un mínimo de sentido hace 10 años, tenía algún argumento que lo podía respaldar, pero es que hoy en día, con los datos en la mano, con los sucesos que están pasando a diario, yo creo que no es honesta su opinión, sinceramente. No se puede basar, no puede ser una opinión sincera. Yo estoy convencido de que eso no es así. ¿Tú crees que lo hacen por maldad o por ignorancia supina? O la una o la otra, sí. O una mezcla de las dos a veces también, porque a veces una cosa lleva a la otra. Es como que no puede ser que tú seas... o sea, o por maldad e ignorancia, o por maldad y, bueno, ideología, que también me parece algo un poco despectivo, basar tu opinión únicamente en la ideología. Yo siempre seré más defensor de todo lo tangible, de los datos, de las estadísticas. Y sí, bueno, tampoco nadie es Dios. Todos tenemos una mancha ideológica, por decirlo, un sesgo, Todos. que hay que admitirlo. Eso, todo el mundo tiene ideología. Aparte, yo diría que todo el mundo es racista. Todo el mundo tiene sus prejuicios, algunos más, algunos menos. Pero yo diría que todo el mundo, todas las culturas y todas las personas tienen algo de racismo. ¿A qué te refieres con racismo? Si por racismo te refieres a creerte superior, yo creo que no. Si con racismo te refieres a desconfiar de lo desconocido, te lo podría llegar a comprar, que es algo que viene cableado con nosotros. Eso sí, lo he estado pensando y sí. Luego es verdad que una vez conoces a las personas, interactúas con ellas, pues yo personalmente no me considero una persona que tenga ningún tipo de motivación racial. De hecho, creo que España siempre ha sido un país en el cual el mestizaje ha sido la norma. Primero nos mezclamos entre celtíberos y romanos, luego nos mezclamos entre godos, visigodos y los romanos, luego nos mezclamos con todas las tribus nativas de América. Yo no compro mucho a esa parte muy nacionalista que habla de el tema racial. No es algo que me motive, no es algo que considere muy español ni hispano, pero sí entiendo lo que me quieres decir. Yo antes has dicho una cosa que me parece extremadamente importante, que has dicho que evidentemente temes a las consecuencias de meterte en estos barrios de vez en cuando, pero temes muchísimo más las consecuencias a largo plazo de no hacer nada. ¿Crees que tu ejemplo podría motivar a otras personas a alzarse? Efectivamente, muy buena pregunta. Yo no quiero que nadie se la juegue, ni haga locuras, ni ponga en riesgo su vida. Por eso, no hay que imitar lo que yo hago gratuitamente ni intentar crear este tipo de situaciones. Eso jamás yo lo recomendaría. Aún así, sí que creo que justamente esto que dices es una de las principales razones por las cuales yo hago esto, enseñar a la gente que hay que defenderse, que si no nos defendemos, cada vez nos van comiendo más, y ese es uno de los principales problemas de la sociedad española, de que realmente, por lo general, somos unos cobardes. Comparándonos, por ejemplo, como los rusos no tienen este problema porque el que atraque a 4 o 5 y les haga daño acaba colgado en la plaza, es un decir, pero... ¿Y hasta qué punto crees que es la ley la culpable de esto? Porque el problema es que, pongámonos 100 años atrás, 1925. Imagínate que llegan personas de fuera, empiezan a hacerle la vida imposible a tus mujeres, a tus hijos. ¿Qué hubiese ocurrido? Yo siempre me pongo una tesitura y lo que hubiese ocurrido es que hubiesen cogido las personas de toda la vida de allí y se hubiesen encargado de imponer el orden si la justicia no se encargaba. A día de hoy, hacer algo así implicaría muchísimas más consecuencias para el autóctono y para el que decide poner orden en su casa que para la persona que está armando el caos. Hoy en día ellos parece, o al menos da la sensación, de que están más protegidos los delincuentes. ¿Qué opinas tú al respecto? Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. Nuestros abuelos jamás hubieran permitido esto. Antes había un vínculo mucho más fuerte entre las familias, por ejemplo. Ahora, lo que han hecho desde la Agenda 2030, desde los gobiernos, es romper esos vínculos de las familias para tener un vínculo imaginario con el Estado, para que crean que les está protegiendo. Y realmente el Estado, al que protege, es al delincuente. Lo vemos así, en muchos aspectos. Para empezar, porque el delincuente siempre va a ser insolvente y no va a pagar ninguna multa. Y no tienen trabajo, y, bueno,
el delincuente, digamos. No estamos hablando de inmigrantes en general ni de ninguna raza en general. Pero esto pasa así. ¿Qué pasa además? Que se están organizando y la policía no tiene medios suficientes. Además de que hay órdenes políticas de que no den pábulo a que los traten de racistas, lo que está pasando es que van dos policías, que a lo mejor es una mujer de 45 kilos y un señor de 65 gordo, que realmente no pueden enfrentarse a una banda de 15 patinetes con cuchillos. O sea, es algo que no... Yo los entiendo a ellos, que es más fácil pues registrarme a mí, intentar buscar a ver si me pueden poner una multa, por indignante que sea. ¿Qué pasa? Que tú y yo, Jota, nos podemos defender o podemos salir corriendo. Pero después, una persona inválida, una mujer, alguien mayor, esta gente no tiene ninguna defensa. Y lo que hacen es meterles un toque de queda. Los vecinos del Raval les dicen a la gente mayor, o sea, la policía les dice directamente a la gente mayor, que a partir de las 7 de la noche mejor que no salgan. Jan, te voy a contar una anécdota. No solo a la gente mayor. Yo recuerdo que me fui a Ibiza en un verano con un amigo mío que se llama Yuso, desde aquí le mando un saludo. Y pasamos un par de días en Barcelona antes de coger el ferry para Ibiza. Recuerdo que estábamos 3 chavales jóvenes, mi amigo también está fuerte, entrenamos, yo mido 1,80 m, peso 90 kilos, en aquella época pesaba... No parecéis víctimas. No, para nada. Y nos pararon los Mossos. Y recuerdo lo que me dijeron todavía, que me quedé impresionado. Me dijeron, estábamos por la zona de Montjuic, porque nos estábamos metiendo por la parte de atrás, donde hay una especie de parques y de arena y demás. Sí. Me dijeron, chavales, no entréis por aquí. No entréis por aquí porque aquí cada día me llevo a alguien y registramos gente con cuchillos y demás. Yo recomiendo, no sois de aquí, ¿verdad? Primero fue eso, no sois de aquí, ¿verdad? No, somos de Madrid. Pues no sé qué cojones, preocupado, ¿eh? Sí, ¿Qué cojones hacéis aquí? Iros de aquí, pero ya. Yo me quedé bastante... aún así entramos. He de reconocer que no pasó nada. No tengo pinta de víctima, pero que me ha podido haber pasado. Y la verdad que eso se me quedó bastante grabado. Es decir, a jóvenes, que en aquella época tendría yo 27 años, perfectamente capaz de defenderse, también les dan toques de queda. O sea, no es solo las personas mayores. No, por supuesto, y advertencias, y ya te digo que por muy fuertes que seamos, hay zonas en las que hay un peligro que lo tienes que ver, o sea, tienes que... Bueno, tienes que aceptarlo, que ese peligro está ahí y tienes que ser consciente, tienes que vigilar tu entorno, tienes que estar alerta, y esa es una normalidad en el 80% de los barrios de Barcelona. Se salvan ya 2 o 3, que serían Sarrià, l'Eixample, y partes de Gràcia y de Sant Gervasi se salvan, pero incluso en estos barrios que son pijos ya empezamos a ver tiendas de campaña por todos lados, que son, bueno, problemas de gente que no se puede adaptar, que no se va a poder adaptar y que realmente... lo que han hecho, los han traído aquí las ONGs, que yo pienso que son los principales culpables de todo esto, los que están detrás, los que se están llevando la subvención calentita y después los dejan abandonados a su suerte en la calle. Porque no es culpa de esta gente que le prometen el oro y el moro para traerlos aquí y después los abandonan. Se quedan abandonados por las instituciones en tiendas de campaña, en el parque de nuestros niños. ¿Y qué va a hacer esta gente? Pues vender droga, robar... lo que pueden, que realmente esto es culpa de las ONGs, de las políticas buenistas europeas, sobre todo españolas, que estamos aquí dejando entrar a todo el mundo y que, por ejemplo, los requisitos para entrar en nuestro programa de atención humanitaria, literalmente, esto se puede consultar en el BOE, son haber entrado de forma ilegal en patera o por Ceuta y Melilla. Entonces ya entras en el programa de atención humanitaria, te atienden las ONGs, te puedes ir a un hotel, te puedes ir a un centro, pero no, para nosotros no hay. Yo, por ejemplo, mi madre me echó de casa con 15 años y más o menos de los 18 a los 20 he estado en situación de calle. Tema de las ONGs. ¿Tú crees que las ONGs, me comentabas antes mientras hablábamos, eran las responsables directas de esta situación y que muchas veces estas personas que se ven en riesgo de exclusión social también son víctimas de este sistema migratorio? Cosa que yo también creo. Desarróllanos un poquito ese punto. Exactamente. ONGs y fundaciones son los principales culpables de que muera 50.000 personas al año en el Mediterráneo, de que se esté esté disparada la criminalidad europea, violenta sobre todo,
y de que esta gente después esté en la calle sin recursos, sin oficio ni beneficio, ni sin la posibilidad de poder acceder a un trabajo, porque ¿quién va a contratar a un analfabeto expresidiario que viene de otro sitio que realmente es una cultura totalmente diferente y que no tiene nada que ver? Entonces, yo, por ejemplo, en el centro mismamente que estuve, pues vi perfectamente... ¿Cómo que en el centro que estuviste? Sí. Perdóname, pero... Igual no había salido esto aún. Sí. Yo no tenía ni idea de que Es habías verdad. estado en un centro y No, me parece que la audiencia merece saber Sí. cómo es que estuviste en un centro. Sí, yo estuve en un centro de menores de los 17 años hasta los 17 con 8 meses. Estuviste Algo 8 así. meses en un centro de menores. Exactamente. Hasta que me fugué porque ya no aguantaba más. Lo que pasa que esto de fugarse es muy entrecomillado porque ellos te repiten todo el rato que cuando quieras te puedes ir. Eso sí, ellos se quedan tu DNI. Pero bueno, tú cuando quieres te puedas ir. ¿Por qué? A ellos les interesa que tú te vayas para que pueda venir un inmigrante ilegal con el que cobran más subvención. Entonces, Es decir, perdona que te interrumpa. No me gusta hacer esto. No. Pero para que la gente se entere y yo mismamente también. Por favor. ¿Las ONGs o los centros de acogida o los centros de menores reciben una cuantía económica diferente dependiendo de la nacionalidad del que integra dentro? Sí, eso nos lo admitían los mismos jefes, digamos, no sé si es la palabra concreta jefes ahora mismo, pero bueno, los que mandaban en ese centro, digamos que nos presionaban al 1 o 2 españoles por 40 marroquíes que había, pues a los españoles los intentaban presionar para que se fueran y así pudiera venir un marroquí con el que, no nos lo decían así directamente, pero sí que nos insinuaban que... Bueno, porque estos hay centros que están directamente subvencionados totalmente por el Estado 100% y hay otros que son medio Estado y medio fundación. Entonces sería como un centro concertado, digamos. Y en esos centros ya, por ejemplo, yo cuando estuve, que fue hace 16 años, ya lo veíamos este fenómeno de la gente que se inventa su edad, que en teoría son centros para menores de 18 años, y teníamos allí africanos con barba que parecía que tenían 3 hijos. Y te decían, y todos los educadores, que eran perroflautas a tope, todos sabían que esto era un engaño y lo saben. Y de hecho, cada vez más educadores nos contactan, no sé si a ti, pero a mí me contactan, hablándome, bueno, dándome testimonios de este tipo. ¿Y qué pasa después del centro cuando ya tienen 18? Si han estado en el centro el tiempo que se requiere, después los meten 4 o 5 o algunos más, los meten en un piso de protección oficial, que entre todos igual pagaban entonces 100 euros, ahora pagan 300 me parece, entre todos, que igual les sale a 50 euros cada uno, cuando un joven español no se puede independizar, ningún joven de clase media se puede independizar, pero esta gente va primero. Es decir, Jan, con tu experiencia dentro de un centro de acogida y con los testimonios que te han dado a ti directamente, se podría decir abiertamente que este modelo migratorio es un negocio que deja muchísimo dinero a los que lo conforman. Por supuesto, por supuesto. Esto es un chiringuito y ahora mismo es el chiringuito. Es el chiringuito que está de moda. Hace unos años sobre todo empezó el feminismo ya se ha pasado un poco de moda, está la gente cansada de este supremacismo abyecto, ya cada vez hay más mujeres valientes que no tragan más con esto, por mucho que les dé privilegios todas estas leyes. Después han venido las políticas verdes, como sustituir nuestros campos por placas solares, por parques eólicos, y todo esto también es contraproducente para nuestra sociedad. O sea, estamos vendiendo todos nuestros más grandes activos a los grandes fondos de inversión americanos, y todo esto lo ha hecho sobre todo este gobierno. Y ahora mismo el chiringuito de los chiringuitos es la inmigración ilegal, que están cobrando de esto todos los educadores, ONGs, mucha gente. Estos son estructuras clientelares que hacen que lo que hacen es buscar votante, porque cada vez la gente está más cansada de este socialismo absurdo que no nos lleva a ningún lado, que está destruyendo el país, que los datos económicos están estancadísimos. Hace 20 años, Rumanía
Y este tipo de Y países... Estonia también. Estonia, Chipre, todos estos tenían la mitad de PIB que nosotros. Ahora nos están pasando la mano por la oreja, nos están En superando. PIB y en renta per cápita. Y en renta per cápita, por no supuesto. sé si PIB, pero en renta per cápita 100%. Sí, y aún sí. recuerdo la historia de Broncano, la historia de Broncano. Aún recuerdo a Broncano diciendo en un programa de Mamertos y Rojillos que Estonia, un país como Estonia, riéndose de Estonia. Estonia ya tiene una renta per cápita y un mejor nivel de vida económico que España. Y gracias a las políticas liberales, igual que Cierto. Irlanda, por ejemplo. Cierto. Es atraer inversión, eso es lo más lógico. Igual que está haciendo, por ejemplo, Marruecos. Es que Marruecos está atrayendo inversión. Marruecos tiene unas acciones geopolíticas, una política, pues... Interior bastante buena. Claro, que ya la querría yo para nosotros, Cierto. para España. Una alianza con Estados Unidos, con Israel incluso, que nosotros... bueno, Pedro Sánchez pues, se ha puesto en contra de todos estos países que podrían ser perfectamente aliados nuestros, Marruecos mismo también. ¿Y qué pasa? Que ahora nos están mandando... Y esto es un hecho, estos son datos. Y que el rey Mohamed VI ha hecho una amnistía enorme de muchos expresidiarios multireincidentes con la condición de que se vayan para España, que abandonen el país. Y eso mismo lo está haciendo también Israel, porque ha salido Pedro Sánchez diciendo, no, Israel es un genocidio, no sé qué, muy inteligente, porque ahora Israel dice que nosotros estamos obligados a acoger a los refugiados y solicitantes de asilo de la Franja de Gaza. Que recordemos que la Franja de Gaza, o sea, el país que está al lado, que es Egipto, tiene una valla enorme con alambres para que no pase nadie desde la Franja de Gaza. O sea, eso a mí siempre me ha picado muchísimo la curiosidad, todo el tema de los refugiados del Medio Oriente. Cómo el movimiento migratorio siempre ha estado direccionado hacia Europa, cuando los países más cercanos y hermanos musulmanes siempre les han cerrado las puertas. Llámese Egipto, llámese Irán, llámese Arabia Saudí. Esos países no los aceptan. Muy interesante. En cambio, los europeos parece que estamos obligados por este condicionamiento mental buenista a acoger a todo el mundo. Y por desgracia, Europa, desde que se han aplicado estas políticas migratorias de Welcome Refugees, promovida principalmente por Angela Merkel, es cada vez un continente más inseguro y más desarraigado. Sí, es que cada mes estamos viendo como mínimo un atentado. En Alemania hay un atentado cada mes. Llevamos 3 meses o 4 seguidos que hay un atentado gordo cada mes en Alemania. Y en Europa, en general, pues igual habrá 5 o 6 atentados al mes. Es algo... Cada vez hay más probabilidades también en España, como dice el mismo Rubén Pulido, de que haya más atentados islamistas. Están cayendo todo el rato células, chicos que estaban preparando a gente para directos para atentar ya, y realmente es que es tan gordo el problema y es tanta la ida de pinza de Pedro Sánchez que gente, por ejemplo, de Pakistán, gente de países que lo más lógico sería cruzar por Grecia, que además es fácil por las montañas desde Turquía, o entrar por Lampedusa, por Italia, pero no, se hacen 10.000 kilómetros más para entrar por España, para optar a este programa ya mencionado de atención humanitaria, que para ellos es coronar, vamos. Una pregunta que te quiero hacer a ti. Tú eres bastante crítico con el tema de la inmigración. Y es verdad que en tus comentarios y tú mismamente a veces dices que la especialidad del chef es brócoli a la pimienta. ¿O era algo así? Sí, exactamente. Brócoli a la pimienta. ¿Por qué brócoli jamón, y por qué también. pimienta sabor jamón? Cuéntanos un poquito acerca de la especialidad del chef. ¿Y por qué te diriges concretamente a ese grupo específico de la población? Sí, mira, yo sobre todo, esto tampoco me lo he inventado yo, pero he visto que es algo que... Son comentarios, ¿verdad? Sí, siempre es lo mejor de Internet. Para mí son los comentarios. Por ejemplo, de Twitter y tal, y se puede aprender bastante de algunos comentarios, mensajes directos. Yo sobre todo me río, siendo sincero. Sí, si quiero aprenderme, leo un libro, pero si me meto a leer alguna publicación, yo con los comentarios me suelo descojonar vivo. Muy creativos, muy ingeniosos. Sí, la Puedes gente está sacar... zumbada. Sí. Yo saco a veces expresiones que ya lo veo en el comentario que esta expresión va a ser la bomba y que sacas Entonces, un tweet.
El brócoli, sabor pimienta... Sí. No, sabor jamón, pimienta, Mira, como sea. Lo del brócoli a la pimienta, sobre todo, alude al peinado característico que llevan la mayoría de estos... O sea, no es como dice la mayoría de gente que es solo por su pelo rizado. No, es que es el peinado es como el brócoli. También puede ser un español pelo brócoli. Eso perfectamente Hay es muchos posible. últimamente que se los rizan a propósito, ¿eh? También. Ojo al dato. Vale. Y lo del jamón, pues es algo que, por ejemplo, mucha gente te puede decir que es algo racista, que es algo para ofender a los musulmanes. Yo no tengo nada en contra de los musulmanes si no me quieren imponer nada. Yo lo que haga... Lo mismo digo. Por supuesto, la religión. Yo soy liberal, por lo tanto, la religión que profese alguien a mí me trae sin cuidado. Sobre todo si no me la imponen a mí, sobre todo si no se la imponen a mis hijos, etcétera. Entonces, ¿yo por qué hablo tanto del jamón? Uno, porque es una broma que yo sé que vende bien, es marketing por una parte, pero por otro lado, para mí es algo muy identitario el jamón. Yo soy un fanático del jamón de todas las denominaciones de origen. Es muy identitario español. Efectivamente. ¿Y el jamón se comerá aquí o esto dejará de ser España? Exactamente. Y además es una comida muy sana que yo les recomiendo a todo el mundo, incluso a los musulmanes. O sea, es realmente porque tiene una cantidad de omega 3, de grasas de las más sanas, mucha proteína también. O sea, hoy en día se habla de superalimentos, que me parece un poco ridículo, pero el jamón es un superalimento y sin el hígado duda. es otro. También, hígado, todas las vísceras, el cerebro de cerdo, a mí me gusta mucho. Del cerdo se puede comer todo. Y es muy sano, porque está muy demonizado el comer grasa, pero la grasa es necesaria para que nuestro cerebro funcione bien. Estoy de acuerdo y eso da para otra conversación muy profunda. Lo malo es el azúcar, no la grasa. El azúcar, sobre todo... Y bueno, podríamos hablar de Big Pharmas, podríamos hablar de cómo está correlacionado con la industria de la alimentación. ¿Cuánto poder tienen estos hijos de puta? Esos son los que realmente controlan todo. Pero yo quiero volver al punto. Brócoli a la pimienta sabor jamón. La especialidad del chef. Esa es la especialidad del chef. Claro, a la pimienta sobre todo porque quedan aliñados. Con el gas quedan... O sea, esto lo he sacado de los comentarios también. Siempre me dice, ¡buah, salpimentada del chef! No sé qué. Claro, entonces esto se me queda. Realmente son gente ingeniosa y creativa. Vale. Muchos de los que suelen comentar. Te quiero decir algo. Yo tengo mucha comunidad árabe. Y les tengo mucho cariño. Yo también. Mucha tampoco. Mucho cariño. Y mucho respeto a muchos de ellos. Lo mismo digo. Y quiero que les mandes un mensaje, porque yo siempre repito lo mismo. Por supuesto. Señores, yo soy de Venezuela. Yo nací en Venezuela. Yo no sé si tú lo sabías. Me sonaba, sí. Yo creo que sí. Siempre digo esto. Y es lo siguiente. Voy a contar una pequeña anécdota primero, porque me parece importante. El otro día estaba hablando con una chica que era marroquí. Y yo le dije, es que, por desgracia, hay muchos compatriotas tuyos que están haciendo aquí muchísimo daño. Y la reacción, en vez de, ya lo sé, pero no todos somos así, en plan, bien, fue, no todos somos así, en plan, creo que eso genera mucho más rechazo que el reconocer que hay un problema. Yo conozco, volviendo al tema de que yo soy venezolano, a muchísimos venezolanos que estamos cansados de la actitud marginal, de la actitud delictiva y de los desmadres que estamos generando en el resto de países de Hispanoamérica, la inmigración masiva por culpa del socialismo venezolano. Estados Unidos, por ejemplo. Y nosotros no justificamos diciendo, no, es que no todos somos así, y nos ponemos a la defensiva. No. Hay que tener un control sobre quién entra. Y creo que lo más sensato, si eres una persona magrebí, si eres una persona argelina, si eres una persona marroquí, que quieres una vida digna aquí, que no quieres prejuicios, es que este tipo de personas que están creando mala fama en base a sus acciones, que no es por racismo, se vayan a tomar por el culo. Perdón por la expresión. ¿Qué les dirías a esas personas? Porque yo creo que es mucho más positivo para el conjunto de ellos que vienen a hacer las cosas bien, que se regule y que se expulse a las malas hierbas, que la actitud de justificarse y no todos somos así. Por supuesto, siempre con lógica. Yo les diría a todas estas personas, marroquíes, musulmanes, árabes, que trabajan, que pagan sus impuestos, que han venido a cotizar, que los hay. Yo les diría, muchísimos, por supuesto, muchísimos. Sobre todo los que llevan ya un tiempo, ya muchos de ellos se han integrado. Y yo les diría a todos estos que son los primeros que tienen que empezar a señalar a sus compatriotas que la están liando, porque esto es...
o sea, no se puede tapar el sol con un dedo. La están liando y de una forma salvaje. Y si ellos no son los primeros en ponerse enfrente de esta chusma, lo que va a pasar, y ya está pasando, es que la gente se va a volver cada vez más racista. Racista, yo no lo... más... Bueno, sí, no, pero también crece el racismo. Exacto. Sí, o sea, sí, no es que todo el mundo se vuelva racista, no, por supuesto. Pero, hombre, claro que crecen movimientos racistas. ¿No lo dirías así? Que al final, por desgracia, no se va a saber distinguir. Efectivamente. Y ya van a acabar. Ahí va, exactamente. Van a acabar pagando justos por pecadores. Siempre uso esa misma expresión. De que al final los van a odiar a todos o va a ser difícil distinguirlos. O vamos a acabar en un conflicto social por tema racial, cultural y religioso que, a ver, telita claro, a lo que al se final, enfrenta España. Sí, porque hay mucha gente, que yo lo veo en Twitter, que dice, no, los tenemos que echar a todos porque no se sabe cuál es un terrorista, cuál es un ilegal, cuál está fingiendo. ¿Tú qué piensas? No, yo no estoy nada ¿Tú no de acuerdo estás alineado con nada, eso? Nada. Entiendo que digan eso, pero no, hombre, o sea, es, por ejemplo, el hijo de un diplomático que haya nacido fuera, ¿le vas a decir que no es español? No tiene por qué. Yo personalmente te digo que yo tampoco apoyo eso porque afectaría a muchas personas a las que les tengo un cariño inmenso. Por supuesto. Inmenso. ¿Y dónde pones la línea? Es que hay... Y siempre no digo lo ser, mismo. no Sois ser. vosotros los que tenéis mayor responsabilidad para que esta situación no se descontrole, porque el descontrol y el caos acaban generando siempre una reacción extremadamente fuerte y a veces incontrolable de orden y ley. Y ese orden y ley a lo mejor te va a llevar a ti por delante. Yo creo que estamos ya en una fina línea en la cual o tomamos acción ya o las generaciones que vengan de españoles van a venir cada vez más racistas, más intolerantes y más radicales, que ya no van a querer saber nada ni del bueno ni del malo. Van a decir simplemente todo el mundo a tomar por el culo. Y creo que eso puede llegar a ser peligroso. Exacto, esto es una reacción, que no vamos a decir si es buena o es mala, pero es una reacción natural en todo caso. 100%. Sí, ojo, yo no lo juzgo, yo simplemente lo señalo. Exactamente. Y lo podemos ver en, por ejemplo, Twitter es una red social que no tiene mucha censura. Y ahí lo podemos ver más, que no paran de salir alusiones todo el rato a los dictadores que ha habido de la historia de Europa, sobre todo al pintor austríaco. Sí, no, bueno, se podría discutir si son de izquierdas o de derechas, porque justamente estos... Bueno, pero tú me entiendes, lo que se considera la extrema derecha totalitaria. Exacto, totalitarios. Y es algo que realmente tiene sentido, porque, por ejemplo, Bukele es un tío totalmente totalitario, es un tío que ahora, por ejemplo, no hay abogados en El Salvador, o sea, te pillan en un parque y vas para adelante por estar en el sitio equivocado. Pero, ¿qué pasa? Que yo... sí que puedo apoyar a Bukele en ciertas cosas porque El Salvador necesitaba terapia de choque. Era un país gobernado por las maras y todos estos grupos criminales imponían su ley, la gente no podía salir a la calle y esto, poco a poco, salvando las distancias, pero está pasando algo similar en España. Yo no creo que necesitemos un Bukele, pero si llegamos al punto de no retorno, al final es que sí que lo vamos a necesitar porque va a ser la única salida. Te voy a hacer una pregunta. Tu nombre, Jan 2030... Sin miedo. 2030. Se podría resumir en lo que busca es mayor control. Exacto. Volviendo al tema de Bukele, voy a correlacionar los dos puntos. ¿Crees que este auge de la inmigración ilegal y su directa relación con la inseguridad puede ser un plan para ejercer ese tipo de control a futuro, para venderle a la gente? Te quito derechos, te doy seguridad. Por supuesto. Como en Bukele. Como en Salvador con Bukele. Porque yo lo he pensado muchas veces y digo, a lo mejor están generando esta inseguridad para en un futuro decirte, aquí está la solución. Y esa solución generalmente siempre suele pasar por pérdida de derechos. Y España nunca ha necesitado, desde los últimos 20, 30 años, un estado policial, pero cada vez se ve más necesario ese estado policial por una situación que están creando nuestras propias políticas, y nuestras propias políticas se podrían decir que están vendidas a esta agenda globalista. Por tanto, dejo esa reflexión ahí, me gustaría que me dieras tu punto. Naturalmente, y de hecho uso
unas palabras muy parecidas. O sea, yo digo tal cual esto que acabas de decir, lo digo yo también, que están promoviendo esta inmigración legal masiva y descontrolada para, a propósito, generar inseguridad, para después vendernos por nuestra seguridad, porque se preocupan mucho por nosotros, nos van a vender las cámaras de reconocimiento facial por todos lados, un estado policial en el que perdamos derechos y no podamos ni hablar en redes sociales, que nos tendrán que... Bueno, ahora ya ha salido esto, de que ahora nos van a hacer rectificar cuando les apetezca. Las ciudades de 15 minutos, que no vamos a poder salir de nuestro distrito, o igual 2 veces al mes... Las energías renovables, digamos, que lo que se hace es comprarle tecnología obsoleta a China, que es el país más contaminante del mundo. Fíjate tú qué política verde. Y más cosas, la moneda digital, que la vas a tener que gastar o si no se esfuma. La vas a tener que gastar en un tiempo. Todo esto es un paquete que por eso mismo, bueno, exactamente como lo has hilado con mi nombre, es justamente esto de lo que venía mi nombre, que yo ponía el nombre de mis canales, digamos. 2030 sin miedo, de que yo no tengo miedo a la 2030, aunque sí que da miedo, lógicamente, o sea, sí que me da miedo en verdad, pero que tenemos que actuar. Perder el miedo y actuar, por supuesto, por supuesto. Bueno, Jan, hablando de la Agenda 2030, yo te considero un igual en esta guerra social, Igualmente. cultural. Creo que has escogido, digamos, un bando que se posiciona en contra de esta agenda globalista. Tú has escogido el nicho, imagino, corrígeme si me equivoco, de la inmigración ilegal y de destapar las consecuencias en cuanto a criminalidad se refiere de la misma. Yo he escogido más el tema del feminismo y no tanto del feminismo, sino más bien hacer ver a las personas los peligros del feminismo para con la familia. Es decir, siento que el feminismo ataca muchísimo a la familia, pero la Agenda 2030 tiene muchas más aristas. Exacto, son todo partes del mismo problema y salen del mismo foco todos estos problemas. El feminismo, yo también trato estos temas, feminismo, ecologismo, inmigración ilegal. Yo creo que son todos del mismo origen y todos tienen la misma función para esta ¿Cuál gente. es ese origen? Pues el origen sería las élites, la Agenda 2030, los grandes fondos de inversión, que son los que tienen comprados la mayoría de las empresas del IBEX. ¿Quién controlaría esos fondos de inversión? Pues... según tu opinión. Sí, lo que en principio, siguiendo el dinero, serían pues las grandes familias sionistas como los Rothschild, los Rockefeller y los grandes bancos estadounidenses, que están todos formados al final por la misma gente, que tienen participaciones entre unos y otros y digamos que lo controlan todo al final. Muy valiente al decirlo. Yo lo he dicho alguna vez y no es plato de buen gusto para todo el mundo. La verdad, Jan, que me ha gustado mucho esta entrevista. Eres una persona a la que admiro mucho porque hay que tener muchos cojones realmente, no solo para enfrentarte a esta agenda de manera intelectual, sino también tú lo has llevado a otro nivel y lo haces de manera prácticamente física. Al igual que, por ejemplo, mi colega Rescue You, que también se enfrenta de manera física a las hordas de Pokémon, como les llamo yo. Pero tú no te enfrentas a Pokémon, tú te enfrentas a posibles consecuencias físicas. Entonces, yo, para zanjar esta entrevista, te quería preguntar, ¿qué soluciones ponemos en la mesa? A mí no me gusta ser la típica persona como, por ejemplo, Pablo Iglesias, que no creo que ninguno de los dos seamos muy fans suyos. Para nada. Fue una persona a la que yo, más maduro, políticamente hablando, ideológicamente hablando, le escucho muchas cosas y señaló muchísimos problemas que eran reales. Ahora bien, ¿qué solución les damos? Ahí es donde nos distinguimos, porque creo que tanto gente del espectro político de la extrema izquierda, como gente del espectro político de la extrema derecha, como personas del espectro político ultralibertario, coincidimos en los problemas. En las soluciones es en donde tenemos discrepancias muy fuertes. ¿Cuáles serían las soluciones
de Jan 2030 sin miedo? Yo lo tengo bastante claro. Para empezar, el modelo migratorio está obsoleto, es un fracaso total, entonces lo primero que haría sería, como cualquier país serio, cerrar la frontera del sur, que no salte cualquiera, que es que además no es que dejen saltar a cualquiera, es que lo están subvencionando. Entonces es lo contrario exactamente de lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, la política del No Way de Australia es bastante interesante porque desincentiva totalmente que llegue gente, porque la gente que llegaba... De manera ilegal. Exactamente, de Claro. manera ilegal, por supuesto, siempre hay que matizar eso. Pero la gente que llegaba de manera ilegal con un barco, los llevaban a un puerto de un tercer país con el que tenían un acuerdo y así pues dejó de llegar gente ilegal. Entonces, la inmigración, yo creo que puede ser un gran activo para un país, puede ser un gran activo para nosotros, sobre todo si es ordenado, legal. Y sobre todo si se selecciona bien esa inmigración con gente, por ejemplo, que hable el idioma o que al menos tenga una titulación, por ejemplo, no solamente Hispanoamérica, también en Filipinas hablan el mismo idioma, en Guinea Ecuatorial, eso ya facilita la integración. Pero además, somos hispanos todos al final del día. Por supuesto. Y sobre todo que hay que mirar que no sea gente analfabeta y que sea gente con unas aptitudes demostrables, con un currículum, que no sea un currículum criminal como los que estamos trayendo. Que dirán que son bolos de la ultraderecha, pero es que esto se demuestra día a día con las abominaciones que está pasando en nuestro país. Y no puede ser. O sea, ¿tú copiarías los modelos exitosos con respecto a la migración que hay en el mundo, por ejemplo el de Australia, para solventar este problema? Por supuesto. Con lo que ya tenemos aquí dentro... Buena pregunta. Justamente hay que matizar eso también, de que, bueno, hay mucha gente que dice que hay que deportar a todo el mundo masivamente. No, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo tengo muy claro que a los multireincidentes es que no habría que dejarles a que lleguen a esa multirreincidencia. Al tercer, cuarto delito similar, sobre todo, o al primero o segundo de sangre, que se demuestre. Porque esa es otra cosa. Tenemos presunción de inocencia. Los de aquí no la solemos tener. Y los de fuera depende de lo que hayan hecho, el inmigrante ilegal. Pero hay que echar a todo el que la está liando y que no está sufriendo consecuencias. Otra cosa también es que tienen que sufrir esas consecuencias. Si no, estamos incentivando que vengan aquí a establecer sus mafias, sus zonas de confort criminal, como dice Samuel Vázquez, siempre lo confundo con el ciclista. Un grande, Samuel. Un grande. Para mí el mayor experto en criminología y el que mayor explica de España y el que mejor explica todo esto didácticamente, que tiene un discurso indiscutible, porque al final la criminología está basado en datos. Es una ciencia objetiva y demostrable, por supuesto. Entonces, no hay que establecer, como dice él mismo, zonas de confort criminal que viene los peores criminales de todo el mundo aquí a esconderse, los jefes de la macromafia escondiéndose en Marbella. Bueno, criminales del Daesh y de lo peor que hay en el mundo. Cuando los han pillado, se vienen aquí a esconder. ¿Por qué? Porque la ocupación, por ejemplo... Este es otro punto muy importante. Vamos a hablarlo, venga. La ocupación es muy importante porque yo creo que es el foco de la mayoría de los problemas del país. Foco de la inseguridad y de la delincuencia. Y aparte, es que es indiscutible que hace que suba el precio del alquiler, que la gente no quiera alquilar el piso. Es ridículo las leyes de ocupación que tenemos en España, que no las hay en ningún otro país del mundo, que a ti te puedan usurpar una vivienda. Al menos decente, no. Y no conozco ni tampoco indecente. No, ninguno. Es que es algo que no tiene ningún sentido. Y que te dirán los perroflautas que son pobres jóvenes desfavorecidos que te arreglan la vivienda. Y eso... Cada día, y las teles, gracias a Dios, lo están empezando a sacar, está empezando a cambiar un poco el paradigma, porque no se puede tapar el sol con un dedo. Y hay que ir en contra de la ocupación. La ocupación es un foco de crimen, de injusticias, de gente que lo está pasando muy mal y que tiene que dormir en el coche porque le han ocupado la casa. De casos de estos hay a patadas. Y es indignante que alguien que haya trabajado toda su vida, por ejemplo, yo ahora mismo he trabajado toda mi vida, me he conseguido comprar una casa humilde
Y estoy aquí en Madrid medio sufriendo que no me ocupen la casa, que me destrozan la vida. Y eso, así, muchas familias que realmente ellos son los vulnerables y se le ha metido a lo mejor una mafia que le dicen que son vulnerables y que no los pueden echar. A lo mejor por tener un niño que no es ni suyo, que lo han metido ahí para establecer su banda criminal. Y esto no puede ser. No puede ser. Ningún tipo de ocupación, ni de inquiocupación, todo esto habría que acabar, cortarlo de raíz. Esto no puede ser en ningún país serio. En todos los países de Europa los desalojan en menos de 24 horas. Aquí pueden tardar 2 años. No hay por dónde cogerlo. Y realmente me has hecho activar mi mente y me he puesto a pensar con lo que has dicho, porque nunca lo había pensado. Y es que realmente en Barcelona concretamente hay una correlación directa entre la ocupación y la delincuencia. Y los centros de menas también. Son 3 datos. La ocupación, los centros de menas y los crímenes violentos. Estos 3 factores de criminología están directamente, proporcionalmente relacionados, por supuesto. Y en el mapa se ve clarísimamente de que los focos son, sobre todo Cataluña, donde hay el mayor número de todo eso. Más inmigración y más centros de menas es donde mayor delincuencia hay. Todo eso es tal cual así, es así. No se puede discutir porque, bueno, solo hay que ver el mapa de las 3 cosas, que es algo que a mí me gusta sacar cada 2x3 porque es que no tiene discusión. No, los datos no se pueden negar, pero vivimos en una sociedad, Jan, en la cual parece que a las personas les mueve más el quedar bien por un discurso completamente emocional y renegar de los datos que el decir, vale, 2 más 2 son 4, yo no puedo discutir con esto, hagamos algo al respecto. La gente, con tal de no ser llamada racista, fascista, machista o lo que sea, negacionista. Pero es que los negacionistas de los números y de los datos es el lado contrario. Son los progresistas, son la izquierda... Exacto, ojo, la izquierda institucional, la izquierda que está en el gobierno, porque hoy tú has estado con Roberto. Y Roberto, yo no sé si él se sigue considerando de izquierda o no, pero vamos... es un tío con sentido común. Exacto, pero yo conozco también a otra chica que es de izquierda, que se llama Paula Fraga, que tampoco reniega del sentido común. Es decir, hay muchas personas que ideológicamente se posicionan en el marxismo. Yo no voy a hacer una opinión personal de lo que opino del marxismo. Todo el mundo sabe que soy antimarxista a muerte y moriré siendo antimarxista, pero es un tema más, y ojo, que también me ocurre con algunos votantes del PP, que dicen o creen estar posicionados con nosotros, con lo que se podría llamar disidencia, con lo que se podría llamar antiglobalismo, antiagenda 2030, y al final del día, el líder de su partido también lleva el pin aquí. Entonces, ¿por qué las personas reniegan? ¿Por qué crees tú, Jan, que las personas reniegan de los números? ¿Y por qué las personas creen en supuestos partidos políticos que se posicionan contra toda esta agenda que lo que busca es precisamente llevarnos a la situación en la que estamos, que no es nada positiva? Pues precisamente por eso. Yo creo que han generado un enemigo imaginario común. Sobre todo, bueno, pues eso, el machismo, el racismo, todo eso es uno al final. Y todo esto, pues es justamente lo que tú dices, el miedo a la gente, a la que... de que el miedo que tiene la gente de que los llamen racistas es lo que hace que no actúen ante lo que cualquier persona cabal puede ver que son injusticias y cosas que no deberían pasar, pero hacen la vista gorda. ¿Por qué? Porque les han hecho creer que hay... Bueno, polarizan la sociedad y nos enfrentan entre supuestos grupos que ellos mismos han creado, como los fachas y los progres, como los catalanes y los españoles, como los de derechas y los de izquierdas, hombres y mujeres, sobre todo, porque, bueno, podemos decir que el cerebro de la mujer está programado hoy en día, en España sobre todo y en Occidente, para reducir la natalidad, pero el cerebro del hombre también está programado para tener menos testosterona y actuar menos ante las injusticias, agachar la cabeza, y eso lo veo mucho, de que la gente no se quiere enfrentar, de que la gente quiere agachar la cabeza, estar más cómodo, que piensen por él, y bueno, ninguna incomodidad. Es como, son ovejas que quieren seguir el redil, y es lo que hay, no hay más. Por desgracia, vivimos en tiempos bastante complejos en los cuales la razón y la lógica
se ha perdido y la emocionalidad y los discursos Que apelan a las emociones, sí. alienados con lo que se considera moralmente correcto es lo que predomina. Esos vientos están cambiando en países como Estados Unidos, como en Argentina, pero aquí en España me da la sensación de que siempre vamos tarde. Aquí en Eso España todavía hay demasiadas personas engañadas. Y yo me sabe mal a veces ponerme en esa actitud tan soberbia de decir, tengo razón. Pero es que con los números en la mano, Es así. no me queda otra que decirte, estás siendo engañado. Yo no creo en esa falsa modestia de Tal decirle cual. a las personas todas las opiniones son válidas. No lo son. No lo son. No lo son. Si tú no tienes el cuadro completo, si tú no tienes datos en la mano, si tú no tienes un prisma completo de la situación, tu opinión no es válida. Tienes derecho a decirla. Siempre voy a defender tu derecho a decir aquello que creas pese a que no esté de acuerdo. Pero tenemos que dejar esas opiniones, ese discurso de que todo es válido cuando no se tiene información. Y por desgracia en este país, si sigues consumiendo la televisión, te ponen auténticas chupópteras y chupópteros del poder y del gobierno alienados completamente con el discurso oficial, y aquellos que siguen consumiendo la televisión, evidentemente, jamás van a abrir los ojos. Exacto, todo esto es ingeniería social. Es más viejo que el hambre, pero se va refinando. Igual que también cada vez podemos tener acceso a más información, también hay intoxicación en esa información. Entonces, eso que dices tú cuadra mucho, porque mucha gente no tiene el prisma completo de lo que está pasando. Pues yo qué sé, a lo mejor viven en barrios pijos o solo ven La Sexta. Entonces, realmente es que no pueden llegar a ver toda esta gente, todos estos hechos que, por ejemplo, estamos sacando. Gente como el Rescue o gente como yo, que vamos por la calle, mostramos la realidad y realmente eso, no es lo que comentábamos al principio, no es tan fácil darte cuenta de que te han engañado. Primero, tienes un shock en tu mente que dices, no es posible. La negación es el primer estadio en el que tú empiezas a ver, aunque sea subconscientemente, que te han engañado. Entonces tú, lo primero siempre es negarlo porque no se puede aceptar que yo he sido tonto tanto tiempo, que me han colado la que han querido, y eso, por eso a la gente le cuesta aceptar todo esto. ¿Crees que influye el ego Por supuesto. a la hora de asumir que me han engañado? Por supuesto. ¿Tú siempre has pensado así? Una buena pregunta. ¿Tú has sido progre en algún momento de tu vida? Pues yo de niño adolescente, o sea, digamos que hasta los 15, 16, me consideraba anarquista. O sea que sí que era de extrema izquierda, digamos, claro. Yo llevaba una cresta también, iba rapado, llevaba una cresta, iba con algunos skinheads antifas. ¿Quieres que te diga algo? Yo también. Sí. Yo también. Yo también. Lo reconocemos y no pasa nada. Y esto yo, es así. Mi despertar Yo no era socialista y nunca me... Yo soy venezolano, entonces yo jamás me posicioné con el marxismo, pero Tampoco sí yo. que recuerdo pensar en el instituto, porque había muchos profesores que te Te lo metían metían la con cuña y te calzador. moldeaban, y lo guay en el instituto en mi época Sí. era ir en contra del PP de Mariano Rajoy, y qué malos son, y vamos a la marcha por la sanidad pública, y vamos a la marcha a favor de la educación, porque los profesores te azuzaban a ello. Es muy español esto Sí, también. Pero yo me desperté, Jan, cuando fui a vivir a Panamá en 2016. Han pasado casi ya 10 años, qué cojones, ha llovido. Y recuerdo ver muchos compatriotas míos venezolanos licenciados con ingenierías, vendiendo botellas de agua en los atascos de las autopistas de Panamá. Y yo ahí dije, joder, pues escúchame, o sea, toda la película que me han vendido mis profesores es que el socialismo es algo que funciona, que es algo positivo. ¿Cómo es que esa ideología y esa manera de gobernar obliga a mis compatriotas con estudios a irse a un país
a vender botellas de agua en pleno sol con 28 grados y 90% de humedad en atascos en autopistas. Yo dije, la que tenemos en España. Y ahí empecé a informarme, y ahí empecé a decir, aquí está pasando algo. Justo ahí me topé con canales como JDobbs y empecé a formar mi pensamiento y a darme cuenta de cómo me han engañado, cómo el sistema educativo me ha empujado a una manera de pensar totalmente alejada de la realidad. Claro, es que el sistema educativo está diseñado exclusivamente para hacernos envidiosos y empleados, para que jamás pensemos por nosotros mismos, solamente para Facto obedecer. legendario de Jan, ¿eh? Facto. Tal cual. ¿Por qué? Porque al poder no le interesa gente que se pueda defender por sí misma, le interesa que seamos dependientes. O gente con patrimonio. Exacto. O gente exacto. con educación financiera. Porque eso es poder, y el poder lo quieren para ellos, todo el posible. Totalmente. Quieren sumisión. Entonces, eso es algo que está pasando mucho, hace muchos años en España, y que vamos en una dirección muy parecida a lo que es Venezuela, lo que es Argentina, lo que ha sido Cuba, lo que es Cuba. Entonces, todo eso se lleva muchos años promocionando desde las élites, desde las escuelas, desde los medios de comunicación en España, promocionando la envidia, promocionando el que la gente no trabaje. Es que mismamente yo me acuerdo, seguro que tú te acuerdas también, de que cuando nosotros íbamos al cole, lo guay era decir, no, si yo nunca estudio, si yo... Sí. ¿Sí? Eso era lo guay. Como, no, a mí no me interesa, no sé, como... El estar desinteresado por todo, desinteresado en el mal sentido de la palabra, o sea, de que nada te importa, de que, bueno, de que eso era guay, ¿no? Y ahora ¿qué es lo guay? Pues es, bueno, cobrar una paga, trabajar lo mínimo posible, irte de vacaciones y poco más, y obedecer. Y que esté mal visto el tener dinero, el progresar, el trabajar para ti mismo. Es que esto está mal visto en España. Yo en eso creo que tenemos mucho que aprender de los Estados Unidos. En otras cosas no, pero en la cultura emprendedora aquí es que se ve mal al emprendedor. España, si hubiese unas Olimpiadas por la envidia, seríamos campeones. pero todos los años. Seríamos los primeros en el medallero. Sí, y yo no entiendo de dónde viene esa mentalidad de envidiar al resto. En Estados Unidos tú dices, oye, he facturado 1 millón de euros. Bueno, no, este año he facturado 1 millón. Y te escuchan con atención. Y dicen, joder, macho, voy a escuchar voy a este aprender, tío, voy a aprender. Claro. Aquí en España tú dices, oye, estoy facturando este dinero, y tus propios amigos, tus propias personas, tu propio círculo te envidian y te empiezan a mirar raro. Y desean que caigas. Y precisamente por eso es muy importante tener un círculo de personas que se alegren cuando a ti te va bien. Porque yo, al contrario de lo que la gente cree, Jan, yo no sé qué opinas tú, es mucho más fácil estar en las malas, porque en las malas es fácil ser un apoyo. Es fácil de ayudarle, porque al fin y al cabo no ves a una persona cercana en una posición de poder. Creo que es un síntoma extremadamente valioso el que cuando a ti te va bien, las personas que verdaderamente te quieren se van a alegrar profunda y genuinamente por ti. Estoy muy, muy, muy de acuerdo de que eso es la señal total y definitiva de que alguien se preocupa por tu bien, de que no te desea un mal, que quiere estar cerca tuyo cuando a ti te va bien. Y volviendo a lo que tú decías de si esto es por ego, de que no quieren los borregos, de que, bueno, admitir que han sido engañados, exactamente es por ego, que el ego no tiene nada que ver con el amor propio. El amor propio y la autoestima es algo que todos necesitamos como más mejor. Y si tienes... Yo en eso doy gracias a Dios de que tengo una autoestima igual al nivel de Cristiano Ronaldo, por decirte algo. Joder, o sea, macho, pues es sí algo que la que tienes alta, sí. Me creo invencible. Y eso es lo que hace que pueda hacer lo que hago. Realmente. Si no, es que no sería posible. Si yo digo, uy, no, es que no lo tengo claro, pues no lo haría, tío. Pero claro, esa es la diferencia entre el ego y la autoestima. La autoestima es la que te va a dar calidad de vida, salud, resultados en los negocios, en lo que tú quieras. No puedes emprender sin autoestima, es imposible. Respeto por ti mismo. Exacto, sí. Por los demás también, pero es que si no lo tienes por ti mismo, no lo vas a poder tener por los demás. Se podría definir la autoestima como el respeto
respeto intrínseco que te tienes a ti mismo. Por ¿no? supuesto, por supuesto. Las personas, yo creo que los hombres sobre todo, nos movemos mucho por un hombre que no es respetado. No creo que sea un hombre que tenga una salud mental buena. No lo creo. 100%. Creo que es muy importante sentirte respetado. Y muchas personas no se respetan a sí mismas y por tanto no pueden exigirle respeto a los demás. Dicen, voy a empezar el gimnasio el lunes y lo van aplazando. Eso es no respetarse a ti mismo. Comer basura, eso es no respetarse a ti mismo. Tomar cocaína, eso es no respetarse a ti mismo. No puede ser. Y por eso yo no quiero ninguna intoxicación de estar con gente así, porque no te aporta nada bueno, porque la frecuencia, hablando como llados, que te aportan estas personas es algo tóxico y tóxico para ellos, para ti, para todo el entorno. No es, o sea, no es positivo. No es positivo. Joder, pues Jan, me quedo con muchas ganas de hacerte muchísimas más preguntas. Podríamos hablar de muchísimas más cosas. Estoy convencido de que tendremos otra charla. Por supuesto, igualmente. Genial. He estado muy a gusto aquí, tío, de verdad. Se está cómodo. Este sitio es espectacular, tío. Sí, está chulo, espectacular. Está chulo. Seguramente volverás. Esperemos que sigas haciendo lo que haces y me gustaría que dijeras algo a la audiencia para terminar este primer programa. Nada, pues sobre todo muchas gracias a Jota por haberme dado voz, por haberme traído aquí y realmente tenéis que luchar por lo que creéis que es lo correcto, por lo que creéis que vale. Da igual lo que piense la gente, da igual lo que diga la tele, da igual si os llaman racista, fascista. Vosotros lo que penséis, si estáis realmente, honestamente buscando la verdad, pues será honesto y será suficiente. Y esa es la actitud, aprender cada día, porque cada día podemos aprender, nadie lo sabe todo. Y esa es la actitud. Pues Jan, un placer, encantado. Chicos, voy a dejar claro que le voy a hacer unas preguntas mucho más censurables, pero solo van a estar disponibles en la comunidad privada. Quiero que sepáis que os agradezco muchísimo a todos la reacción que ha habido con todo el lanzamiento de Testorate, con todo lo que he liado esta semana. Os quiero muchísimo, nos vemos la semana que viene en otro programa y el que quiera seguir esta entrevista un poquito más personal y con preguntas que me han escrito los miembros de la comunidad, os dejamos el link abajo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de La Factoría. Hasta luego.